indiscutiblemente es la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, la última vez que se dirige a la nación en su mandato ya de 8 años. Y es un tema que llama a la reflexión porque está recogiendo todos los frutos de su gobierno, pero es un presidente que esta vez, a diferencia de otros momentos, otros 27 de febrero, donde hacía este acto, está muy emotivo porque le ha tomado estas circunstancias en momentos en que el pueblo dominicano reclama una serie de demandas de mejoría para el bienestar de las personas, reclaman más transparencia, reclaman que se aclare la suspensión de las elecciones municipales y el fallo electrónico. Ese es un reclamo número 1. Entonces, vimos a un presidente muy emotivo tratando de dar explicaciones de lo que ha pasado, de sumarse al reclamo de la gente y reconocer que ha habido un fallo, sin dejar de decir lo que tenía que decir. Creo que eso ha sido un poco bien valioso, Miguel, porque todos sabemos que él está en una situación ahora mismo de mucho cuestionamiento. Sin embargo, tuvo el valor de mantenerse y presentar los logros de su gobierno en esta gestión y prometer mejoría y que se aclare todo lo que está confundido y de satisfacer las demandas de la gente. ¿Qué te parece a ti esta presentación? Bueno, la presentación tiene la particularidad, o tuvo la particularidad, como tú acabas de decir al principio, de que se produce en un momento de efervescencia social, en un momento que coincide con una disyuntiva que nunca había ocurrido en la República Dominicana, que es la suspensión de las elecciones municipales. Sí. Si se hubiesen dado normalmente el pasado 16 de febrero, probablemente el marco de la presentación del presidente ante la Asamblea Nacional hubiese sido otro, dependientemente de los resultados, hubiese sido otro. Tanto si los resultados hubiesen favorecido a los candidatos del gobierno como si no. Sin embargo, al producirse al coincidir esta presentación de memorias con las manifestaciones que están realizando los jóvenes y sobre temas sobre el cual vamos a hablar más adelante, y teniendo el país muy alta la expectativa de saber qué pasó, por qué suspendieron las elecciones del 16 y cómo se podrían celebrar, o si hay ambiente de confianza para celebrar o celebrarlas el 15 de marzo. Bueno, evidentemente que la parte política, o sea, el tema político era lo que estaba gravitando en ese momento sobre el país. Sin embargo, el presidente eludió entrar en el fondo de ese problema, eludió opinar sobre eso. Pudo hacerlo y tampoco tenía la obligación de hacerlo. Te voy a explicar por qué. Porque la presentación de memorias es un mandato constitucional. O sea, el presidente tiene que ir al Congreso, se reúnen las dos cámaras en la Asamblea Nacional y él presenta lo que ha realizado su gobierno en el año anterior, ¿verdad? O desde el 27 de febrero pasado hasta el nuevo 27 de febrero. La idea es que el Congreso, que es el que aprueba la gestión pública, es el que aprueba el gasto nacional, el que aprueba el presupuesto y el que también al final de todo aprueba las cuentas de la nación, tiene que escuchar al presidente. Dice, bueno, ustedes me aprobaron estos presupuestos y yo hice tal cosa. Esas presentaciones le dan oportunidad al país de ver en su conjunto, digamos, qué obras materiales hizo el gobierno o qué obras se propone hacer en el futuro, en el caso de un presidente que vaya a seguir, no como en el caso de él, que ya termina su mandato ahora en agosto. Aunque dijo que en estos últimos 6 meses va a continuar las obras. No,
Hay obras que están en proceso. En curso. En curso. Él dice que va a tratar de terminarlas, aunque hubo un par de, por lo menos en el caso de la presa de Monte Grande, el presidente no dio fecha. Claro, es una obra muy grande. Pero lo que te quiero decir es que en esta oportunidad el presidente no se ciñó exclusivamente al periodo de un año, que va desde el 27 de febrero del 19 a este, sino que se fue lejos, y es obvio que tenía que hacer. Completo, se fue en 2012, se fue a su primera presentación del 2013, para entonces hacer un catálogo de las obras que hizo el gobierno y por qué las hizo, y naturalmente sentirse muy enorgullecido de haber cumplido varias de las promesas que él hizo, que las cumplió. O sea, todo el esfuerzo que se concentró para mejorar la educación, el sistema educativo dominicano y de infraestructura sobre todo, a partir de la aprobación de la ley que asigna el 4% del Producto Interno Bruto a ese departamento. Y él entonces, no solamente que se sintió muy enorgullecido, fíjate que cuando el público, los legisladores y los funcionarios se pararon a aplaudirlo, él también se paró, digo, él estaba de pie, pero él también aplaudió. Y para mí es la primera vez que yo veo un presidente en una presentación de memoria aplaudiendo. Llamó la atención eso, claro. Sí. Y yo pienso que el presidente ciertamente le demostró al país que el conjunto fundamental de sus promesas, de sus obras de gobierno, se cumplió. O sea, ahí están las estadísticas, ahí no hay que estar escamoteándole a ningún gobierno las cosas que haya hecho. Estamos juzgando a un presidente en términos de su condición de administrador de la cosa pública, no de líder político, eso es otra cosa. Sí. Porque ya el líder político está envuelto en un partido que se dividió, está envuelto en una confrontación con la oposición que le denuncia muchas clas. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Entonces, claro, como tú decías, el presidente se enfocó en las cosas positivas de su... Claro, como era lógico. Como era lógico, pues él no va a decir, bueno, yo vengo a pedir perdón o a rectificar situaciones. No, dice yo hice esto y otro. Se ciñó lo que estaba haciendo, un discurso. La oposición que se ocupe de señalarle la otra parte de la moneda, ¿tú me entiendes? Bueno, mira, a mí me llamó la atención varias cosas. Por ejemplo, él habló de que hubo una mejoría de 5.1 en la economía. Así que el nivel de crecimiento, sí, pero eso ha sido sostenido. Sí, que ha sido sostenido. Entonces, fíjate un elemento, en estas protestas, Miguel, la juventud y todas las personas que se sumaron, los artistas y personas de todo tipo, esta vez no están reclamando como usualmente se hace, que bajen la gasolina, que bajen los precios alimenticios, que mejore el transporte, que mejore la salud, la educación. Esta vez el reclamo fue por la democracia, por la transparencia, por una explicación a este fallo electrónico que estábamos a un paso de cruzar hacia la modernidad y hacia los países bien desarrollados donde tú puedes votar. Ahora mismo era votando en el lugar de votaciones, pero ese era el primer paso, porque el segundo paso es votar desde tu hogar, votar desde la casa, con una computadora, con un teléfono. Entonces, hacia ahí vamos, y todos estos jóvenes, Miguel, que tenían tanta ilusión. No estoy muy seguro de que vayamos al voto electrónico después de esta experiencia. Habría que restablecer su confiabilidad. Va a faltar, pero lo que se preveía era que ese fuera el primer paso para entonces pasar al segundo, claro, que es totalmente automatizado, que es lo que quieren los jóvenes, porque ¿qué hacen los jóvenes, Miguel? Los jóvenes están en la era digital y todo es digital. Todo es tecnológico. Para ellos es sumamente tedioso ir a hacer todo mecánico, ¿verdad? O manual, como se dice, manual. Es sumamente tedioso porque esos niños nacieron con el pan digital debajo del brazo, entonces para ellos... Tú ves que despiertan ya. Mire,
poniéndole la mano al con teléfono. el celular. Entonces, para ellos escribir, llenar boletas, doblar boletas, todo eso es sumamente tedioso. Entonces, había tanta ilusión de comenzar con el voto electrónico preliminar para luego pasar al totalmente electrónico. Entonces, ha habido una frustración ahí. Sí, entonces, se ha mezclado esto con la democracia porque se ha interpretándolo como un posible fraude, este fallo que todavía no se sabe porque las investigaciones están en curso y la sociedad está demandando una explicación. Correcto. Técnica o política, lo que fuese, pero bajo el entendido de que hubo una intención de fraude, la gente reclama democracia y respeto a su derecho al voto. Reclama que se le permita votar libremente, sin tramposería, sin amarres, sin arreglo de padrones, sin arreglo de todo eso. Entonces, es una situación nueva que se le está pidiendo al Estado y a la Junta que reclame todo eso. No es que bajen los precios de la canasta familiar. Entonces es un elemento diferente en esta ocasión. Yo pienso que sí, que fíjate, el detalle que generalmente pasa por alto, pero claro, a nosotros no nos pasa por alto, es el hecho de que si te pones a ver, desde el 2012 al 2016, el presidente Danilo Medina desempeñó su ejercicio gubernamental, vamos a decir que fue muy fluido y fue también muy seguido de cerca por el país por el hecho de que se estaban produciendo unas innovaciones en las formas del presidente actuar. Por ejemplo, eso de comenzar a ir cada domingo a un lugar, a hablar con la gente en ropa sencilla, eso es una innovación. El hecho de que también ese gobierno y los funcionarios se pusieran las pilas para proseguir, o sea, para avanzar en una serie de obras materiales que se habían prometido y que se cumplieron, te da a ti la idea de que ese periodo fue, en términos políticos, muy tranquilo para el gobierno. O sea, gobernar... Sin oposición, sí, exactamente, sin oposición o en oposición leve. Eso te da una idea de que cuando un presidente puede gobernar sin interrupciones del Congreso o sin la agitación popular que provocan las huelgas o los paros o todo eso que hace la oposición a veces para bloquear a un gobierno, no se pueden cumplir muchas de las obras. Sin embargo, vamos a decir que él navegó esos 4 años bien. Sí. Todavía... porque también el PLD creó alianzas con muchos partidos. Bueno, pero todavía cuando pasa del 16 en adelante, hasta el 18, vamos a decir así, se sigue viendo el mismo panorama. No tenía ni oposición interna en el PLD, ni oposición general. ¿Qué resulta? Que del 18 en adelante comienzan a producirse en el seno de la sociedad dominicana una serie de movimientos que en alguna medida son reflejos de situaciones que vienen pasando en el mundo, en América Latina, es decir, y ya el gobierno se ve, digamos, cuestionado, se ve, digamos, interpelado por una parte del pueblo que va a las calles pacíficamente, como la Marcha Verde y otros movimientos. Y entonces se encuentra con que tiene que desde la acera del frente le están haciendo cuestionamientos que también se reflejan en el Congreso. Bueno, luego los casos de corrupción también le han dado mucho oxígeno y alimento a la oposición para combatir al gobierno, decirle, mire, que no haya impunidad, que cumpla. Entonces, ¿qué resulta? Como pasa, digamos, en las relaciones personales de larga data, al principio los amores son bonitos y excelentes y todo, y la pareja a las mil maravillas, nadie encuentra defectos ni nada, pero llega un periodo en que uno de los dos comienza a ver los defectos y a cuestionar esos defectos. En este caso ya un gobierno que va para 8 años, con tantos problemas que tiene que manejar en la economía, en la vida política, bueno, se ve de repente cuestionado por una parte de la población. Entonces, en este contexto es que el presidente habla. Sí. Ante la que lo ha sorprendido. Fíjate si es así, que tú nunca habías visto. Por ejemplo, en esto hubo muchas particularidades. En estos últimos años, los últimos 10 años,
que un bloque congresional, como es el bloque de la oposición, se retiraba del escenario. Congreso, no fue. Sí, sí. Digo, fueron y no escucharon el discurso. Sí. Era como una señal ya muy viva, muy palpable de oposición. De un rechazo. ¿Cómo llegó hasta ahí, en ese momento, que es un momento solemne? Que es algo cuestionable, porque, o sea, es un acto que no es de partido. Eso no era una reunión del comité político del PLD para ellos retirarse. Eso era un acto protocolar del gobierno que compone tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso y los legisladores. Entonces, era una obligación estar ahí. Que usted no estuviera de acuerdo con eso o que usted no participara, porque no lo estaban tocando a usted, es un asunto de gobierno, pero protocolarmente tenían que estar ahí, porque todo eso que dijo Danilo y todos esos proyectos que él ejecutó fueron con la aprobación del Congreso. Entonces, quieran o no los legisladores, de todas las obras que se estaban mencionando, ellos formaron parte, porque tuvieron que aprobarlo, tuvieron que reconocer que eso era para bienestar del país, no para bienestar del partido. Porque si la obra es para que se beneficien los PLDistas, pues los legisladores no tienen que aprobar nada. Pero si la aprobaron, lógicamente es porque eran obras la primera aprobación es la que viene con el presupuesto. Exacto. Y que tú en el presupuesto tú pones, el gobierno dice, bueno, nosotros queremos para el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio o para el INDRI, para cualquier cosa, queremos este presupuesto porque vamos a construir en el próximo año tal y tal obra. O sea, cuando tú estás aprobando el presupuesto, estás aprobando la realización de la obra. Exactamente. Como el endeudamiento externo también, es ahí que se aprueba. Y eres parte de ese gobierno, porque cuando concluya y pase todo y a ti te elijan de nuevo, ya tú no eres parte de ese gobierno, sino de otro. Entonces, forman parte. Por eso a mí también me llamó la atención y me pareció, o sea, yo dije, pero ¿están obligados o no? Porque no es un acto político y no es bueno que los poderes del Estado se comporten con ese sentido de la adversidad como primaria. Porque usted puede discutir y decir, pero no en las cosas oficiales que a la gente le interesa. Ellos quisieron dar como hacer palpable una oposición. Una oposición al dirigente político y tal vez con ese gesto, digamos, ganar algunas simpatías de los jóvenes que se están manifestando, sí, o de los sectores que ya están haciendo oposición abierta y franca al gobierno. Bueno, esas son decisiones... Pero tal vez no era el escenario. Decisiones políticas. Total, ese escenario estaba simplemente para escuchar. Exacto. Porque, como te dije al principio, el mandato constitucional obliga al presidente a presentar sus memorias. Ahora, ¿en qué modalidad lo hace un presidente? Y eso depende del presidente. Porque, por ejemplo, la obligación es ir a llevar al Congreso, y antes yo veía que así era que se hacía, las memorias ya impresas, ¿verdad? Lisas. Entonces tú entregabas, simbólicamente tú estabas entregando, bueno, aquí está el informe. Incluso cuando en la época de Balaguer yo veía que el informe, los libros lo ponían ahí para que se viera en la tribuna. En esta ocasión, tú podías hacer una simple pasada de revista a lo que has hecho, en líneas generales. Pero los presidentes aprovechan ese escenario para hablar de las obras y también sobredimensionar su trabajo. Si hemos hecho esto, sí, digo lo bueno, porque lo malo de eso nunca hablan. Sí. Ahora bien, también han aprovechado el momento para salirse del guión. ¿Por qué? Porque si esto es una simple presentación de memoria, tú simplemente la desenumeras. Pero entonces los presidentes utilizan esa primero para hacer pronunciamientos, sí, para hablar de una situación real, o sea, del momento, o para anunciar muchas cosas. Y ahora vamos a seguir haciendo, sí, tales y tales cosas. O sea, que lo usan para todo. Se aprovechan del momentum para eso. Sí, bueno, mira, en relación a eso, yo así cuando vi el discurso lo dividí de una vez inmediatamente como en 3 partes. Yo dije, pero mira, el presidente hizo una salutación y unas expresiones de agradecimiento a todo el que estuvo con él, a todo el que trabajó, y agradeció al pueblo dominicano por haberlo elegido, por haber confiado en él, por haberlo dejado llegar hasta este momento. Entonces hubo una primera parte de agradecimiento, que la palabra agradecimiento es una palabra noble, porque hay personas
que ejecutan las cosas y entienden que el otro tiene que aceptarla, porque esos son elementos de dictatoriales. Eso es lo que va y usted tiene que aceptarlo. Entonces la humildad pienso que reinó ahí porque él fue muy agradecido. Segundo, se refirió al tema caliente, al tema de cuestionamiento, al tema que lo pone a él y a todo su gobierno en un paredón. Porque si bien todas las acusaciones ahora mismo son contra la Junta Central Electoral, que es la que tiene la responsabilidad total del hecho, o que está obligada jurídicamente a responder, todos sabemos que todo este fallo, esto se le ha pegado al gobierno o se ha mezclado y se le ha atribuido al gobierno todo lo que ha pasado. Entonces, él enfrentó el tema inmediatamente. Como número 2, se refirió al problema y se unió al clamor de la gente y dijo que esperaba una respuesta de la Junta. Entonces, no evadió el tema, aunque no profundizó porque no era la temática. Y lo tercero es, en medio de todo esto, en medio de esta situación tan bochornosa que sabemos que se encuentra el gobierno, porque al final de su mandato, cuando se supone que debía cerrar con todos los lores y las glorias, ha sido muy cuestionado. Entonces él respondió y mencionó todas sus obras. En líneas generales, Wendy, yo creo que el discurso se ajustó. Sí. Se ajustó primero a los parámetros de un presidente rindiendo cuentas. O sea, habló de todo lo que se había hecho, 2 horas y 1 minuto para eso. Y en segundo lugar también abarcó lo que era lógico, la despedida del presidente. Pues tú no puedes hacer un discurso de... Sí, porque incluso el que vaya a presentar memorias en el 21 tiene que hablar de agosto para allá también. Claro. Pero ya en agosto tú has agotado una buena parte del presupuesto de este año, que le toca gastarla a Danilo Medina. Esa es en líneas generales la presentación del presidente. Bueno, señores, eso ha sido nuestro parecer sobre esto. Lo hemos hecho honestamente y objetivamente, porque pensando en la gente y en el país, y pensando en la posición de un presidente, sin miradas políticas, porque es que es el presidente actual y tenemos que ponernos en su pellejo y en su lugar y verlo como si él lo que hizo, lo hizo bien, si debió hacerlo o no hacerlo en relación al discurso. Eso es lo que hemos estado viendo aquí. Y seguimos con más Entre Periodistas.